Muchas gracias. Gracias por estar aquí a esta hora de la tarde. La verdad es que es un placer moderar o introducir, porque este tipo de moderación, esto es un juego de lanzar la pelota y ya no vuelve. Es un rondo, un tiki-taka, ¿de acuerdo? Y disculparme si de aquí 5 o 10 minutos tengo que irme, porque como cofundador de Ejercio vienen las autoridades políticas y tendré que estar ahí de aquí unos 10 minutos, pero lanzaré un poco la pelota y vosotros la pasáis, porque lo hacéis muy bien. Entonces, es un panel de interoperabilidad, Big Data e inteligencia artificial. La palabra interoperabilidad pues, es una palabra antigua, que llevamos 20 años pues, intentando trabajar con ella o más, o 30, 40. En cambio, la palabra Big Data es una palabra a lo mejor vacía todavía en sanidad, y la palabra inteligencia artificial nos anima más a todos, ¿no? Un poco está hecho expresamente, este panel de esta manera, para encauzarlo todo, porque si no hay data, no hay Big Data. Si no hay Big Data, no se puede utilizar bien la inteligencia artificial. Y si además no hay interoperabilidad, que todavía no la hay, pues ¿qué hacemos? Pero bueno, para eso estamos aquí con el panel, y me gustaría introducir a Ariadna, para que, como no has hablado anteriormente, ¿no? Pues pudieras decir un poquito sobre la interoperabilidad, situarnos un momento del día, y después saltamos ya hacia los compañeros. ¿Te parece? Bueno, muchas gracias por invitarnos a participar. Me llamo Ariadna Rius, soy la responsable de la Oficina de Estándares e Interoperabilidad de la Fundación TIC Salud Social. La Fundación es una entidad pública establecida por el Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña, y desde la oficina de lo que nos encargamos un poco es de definir la estrategia de interoperabilidad en el sistema sanitario catalán. Entonces aprovecho un poco la cuña, ¿no? Para ¿qué es la interoperabilidad? Es una palabra a veces complicada, cuesta de pronunciar, pero en realidad no es nada más que establecer pactos. Lo que queremos es tener datos, ¿no? Como muy bien decía, necesitamos datos para poder tomar decisiones más bueno, perdona si paso al catalán, se me va. Para poder tomar decisiones mucho más eficientes, con toda la información, es decir, no con toda, sino la que realmente necesitemos, la información que realmente es relevante. Y en este sentido, un poco nuestra misión es eso, es garantizar que en todo el sistema sanitario catalán se establecen los suficientes pactos en el intercambio de información para que todos los profesionales tengan la información que necesitan de los ciudadanos. Al final es esto. Luego, a nivel técnico, pues bueno, lo definimos un poco a través de distintas capas. La interoperabilidad a mí me gusta explicarlo como un tren de mercancías, porque es mucho más fácil, es mucho más visual. Tenemos distintas capas. Al final lo que nos interesa a los viajeros es que el tren circule o no circule, pero para que este tren efectivamente circule necesitamos hacer distintos pasos, necesitamos que distintas capas estén bien trabajadas. La primera de ellas serían las vías del tren, es la capa técnica propiamente dicha. Luego tendríamos la capa sintáctica, que es el tren en sí mismo, como conductor de las mercaderías, como transportador de las mercaderías. La capa semántica es que las mercaderías estén bien etiquetadas para que lleguen a su destino. Y luego tenemos la capa organizativa, que sería respetando las maneras de trabajar de todas las organizaciones, de todas las estaciones en este caso. Y la legal, que sería que respetemos los distintos límites de velocidad del tramo de vía. Al final es esto, es ponernos de acuerdo para un mismo fin común y hacerlo paso a paso con objetivos asumibles a corto plazo. Fantástico. Entonces, ¿está funcionando por eso? Depende, es decir, de afirmar o negarlo categóricamente no me parecería encertat, pero la idea es que estamos haciendo pasos muy importantes. Lo que pasa que yo creo que las expectativas que teníamos eran mucho más allá de lo que ahora realmente tenemos implementado. Actualmente en Cataluña sí que se está intercambiando información entre centros, podemos hacer derivaciones, podemos hacer peticiones de citas, incluso entre distintos proveedores de salud, podemos publicar las alergias, las inmunizaciones, etcétera, pero nos falta mucho camino aún por recorrer, nos faltan centros por conectar y nos falta sobre todo que tengamos los datos relevantes, es decir, que cada profesional tenga exactamente lo que necesita. Por lo tanto, es un sí parcial. Estamos en ello. Javier y Nacho, estáis intentando trabajar con hospitales en los temas con inteligencia artificial para sacar rendimiento o provecho de la documentación, ¿no? Como una gran biblioteca de Alejandría que tenemos ahí, que no se ha quemado, pero que podría ser, bueno, que es una buena metáfora, ¿no? ¿Cómo creéis que vais a conseguir vuestro objetivo? ¿Hay alguna manera de implicar a los médicos proyecto a proyecto, nicho a nicho, que supongo que lo estáis haciendo, ¿no? ¿Estáis optimistas con este tema?
Me adelanto, Ignacio. Por nuestra parte, desde luego, mucho. No vamos a decir que es sencillo, porque sería engañarnos, ¿no? Pero desde luego la recepción es muy positiva. Se nota que la necesidad existe, que en lo que estamos trabajando, ¿no? El desenterrar esa biblioteca de Alejandría, que no está quemada, pero tampoco se le está dando un gran uso. ¿No? El desenterrar esa información se nota que es una necesidad que existe y acorde a esto se está viendo una aceptación importante de estas iniciativas, ¿no? Que son relativamente novedosas. En cuanto al cómo, claro, evidentemente se avanza proyecto a proyecto, se avanza hospital a hospital y aquí la clave va a ser cómo buscar las maneras de escalar esto, ¿no? De hacerlo grande, de realmente llevarlo, uno, más allá de nuestras fronteras y dos, dentro de nuestras propias fronteras, realmente expandirlo de una manera sostenible, de una manera que se pueda, sostener en el tiempo y hacer realmente grande. Sí, estoy de acuerdo con Javier. La necesidad está. Nos hemos pasado la vida sacando datos de las historias clínicas o de donde estén, anotándolos en un cuaderno de recogida de datos o en un Excel o antes en papel, y llevaba muchísimo tiempo y lo hemos hecho de residentes, 2 años guardando ictus para luego llevar un póster y bueno, pues es un proceso muy manual y entonces hay un dolor, hay una necesidad en automatizar ese proceso y una tecnología que empieza a estar lista para poder hacerlo. Pero el problema muchas veces está, como sabéis, en conectar con la necesidad del centro sanitario, que no consiste en un centro de datos, sino que consiste en un lugar donde hay personas que están enfermas, que son pluripatológicas, crónicas, que no entienden muchas de las cosas que les decimos en la consulta, etcétera, etcétera, ¿no? Con un problema de alfabetización muy grave. Entonces, el entorno clínico real, de a pie, de ambulatorio, que hemos sufrido o vivido durante muchos años en la consulta, eso, aparejarlo con temas de tecnología digital, pues no se hace de un día para otro. En esa parte, pues hay que ser realista. Pero que hay una necesidad en los médicos, totalmente de acuerdo con Javier. Javier, tú que estás en el día a día en un hospital, ¿no? En la otra parte de la cara de la moneda, ¿no? Empresas como las suyas te ayudan, te podrían ayudar a conseguir tus objetivos, o ves todavía una distancia importante, entre lo que pueden ofrecerte ese tipo de empresas y tus necesidades del día a día. Sé bueno, Javier. Como dices, los que estamos en el lado oscuro lo vemos un poco diferente. Nos encantaría, porque tanto como Javier como con Nacho los hemos invitado a casa nuestra para que nos expliquen diferentes posibilidades. La dificultad implica en cómo ponemos en marcha estos proyectos, porque a pesar de que hay necesidades y cuando lo explicas generas unas expectativas geniales, es decir, cuando acabas cualquier reunión con ellos dos, la sensación en la sala es: esto es lo que necesitamos. Es la sensación, dice, venga, ¿cómo empezamos? Ellos, de hecho, los dos, su mensaje es el mismo. Tenéis que pensar, el mensaje es el mismo. Preguntaos cuál es la pregunta que queréis hacer. No busquéis la respuesta, hacerla. Y en esta reflexión de qué es lo que necesitamos es donde a veces nos diluimos. Entonces, nos falta la concreción para poder plantear un proyecto. Luego está el tema de cómo implementamos un proyecto desde un punto de vista más crematístico, porque buscar financiación para estos proyectos es complicado. Sobre todo en la realidad que vivimos en los centros, donde hay proyectos y necesidades bastante más acuciantes que hacer un proyecto de Big Data y de análisis, ¿no? Pero yo creo que es el futuro presente casi. Oleg, gracias Javier. Oleg, en ese sentido tú puedes ir más directo al médico para ofrecerle unos servicios, incluso en un futuro al paciente, unos servicios de valor añadido de inteligencia artificial para los buscadores. ¿Cómo ves tu rol, ¿no? En ese sentido, en este mundo donde el sanitario todavía pues podría acudir a herramientas como las vuestras sin esperar un poco a que las decisiones de los hospitales utilicen las de sus empresas, ¿no? Bueno, primero quería saltar de las fronteras de España,
porque estamos hablando aquí, pensamos que todo el mundo es como este, y problemas son como estas, pero por ejemplo, cuando estamos recopilando los datos aquí en España, pensamos, nuestros patrones aquí pueden servir en otros países, ¿vale? Vamos a India, ahí tienen un tipo de sangre que aquí no existe, Bombay type blood. Entonces, si tú estás hablando de angiología, estás hablando de, no sé, de sangre, de venas, arterias y todo, entonces estás encontrando que el mundo no es como este. En India hay 449 centros de estudios de medicina para estudiantes de medicina. Y todo el mundo dice, estudiamos medicina en inglés. Todo el mundo habla en inglés, prescribe en inglés, los datos están en inglés. Perdón, que yo voy después a todos los estados de India y como los pacientes no entienden inglés, están apuntando en hindi, en marathi, en bengali, en todos idiomas. Y después alguien está hablando que los datos pueden compartir o podemos encontrar algo único. El hospital, mejor hospital de Mumbai, a donde van todos actores de Bollywood y jugadores de cricket, está todo a mano. Y perdón, no en inglés, en marathi. Entonces, tenemos como doble trabajo. Yo estoy, no sé, hay que poner pedestal a estos dos que intentan hacer a gran escala patrones leyendo los datos y casos clínicos. Nosotros vamos a enfrentándolo por otra parte. Vamos al médico de una zona rural que de verdad tiene problemas incluso de hablar, entender, que no tiene ordenador. Ojo, es que muchas veces pensamos que todos tienen las mismas posibilidades. No. Cuando un médico de Bolivia o Colombia está invitado a un congreso y dice, mirar este medical device, perdón, no tenemos este medical device. En vuestro ordenador, perdón, no tenemos ordenador. Entonces, es otro ecosistema. Y tenemos que pensar cómo podemos ayudar a esta gente con este ecosistema. Y, por ejemplo, lo que estamos haciendo, mobility, en India, donde mucha gente, o en Bangladesh, donde también trabajamos, donde no tiene ordenadores y no tiene acceso, estamos creando acceso a Internet, estamos creando todo para mobility. Un médico que va a un pueblo puede consultar algo a base de algoritmos, a base de las preguntas y queries que contestamos a base de nuestros algoritmos. Entonces, lo que están haciendo ellos, están creando algoritmos para aquí, para Europa, para países civilizados, pero después tenemos una cosa añadida. Hay que transformarlo para cada zona. Y lo que estamos haciendo también es traducimos a otros idiomas, que también estás haciendo tú, porque SNOMED no está en todos los idiomas del mundo, ontologías. Tú has mencionado SNOMED, yo estaba hablando de SNOMED, perdón, son 12 idiomas, son 12 lenguas que usa SNOMED. Y después, hoy tenemos 3 empleados de nuestra empresa que están en Vancouver en un congreso de SNOMED. Entonces, claro, estamos empujando a los gobiernos a traducir, porque una empresa privada, ni tuya, ni mía, ni la tuya, no tiene derecho de ser propietarios de SNOMED, solo el gobierno. Sí. Ariana quiere soluciones. Bueno, no, comentar también un poco acerca de SNOMED. Desde el Departamento de Salud tenemos un proyecto que es el Diccionario Clínico por eSalud, que precisamente se encarga de estructurar distintos dominios, distintos ámbitos del ámbito sanitario, por ejemplo, alergias, vacunas, escalas de valoración, etcétera. Y la ontología que utilizamos de referencia es SNOMED y también lo estamos ya traduciendo al catalán. Es decir, lo utilizamos en castellano, lo utilizamos en inglés, pero también lo queríamos tener en catalán. Está en vasco, te aviso, porque estamos trabajando con la Universidad de País Vasco y lo tienen en vasco. Pues aquí lo estamos ya empezando a traducir al catalán. No sé si todos conocéis SNOMED. ¿Sí? ¿No? Iba a decir, me sorprendería que todo el mundo le sonara, ¿eh? Bueno, básicamente es un vocabulario, igual que tenemos los diccionarios para las personas, ¿no? Por decirlo, SNOMED es un poco un diccionario para ordenadores. Es decir, lo que nos garantiza es que todo el mundo entienda lo mismo cuando un profesional elige un concepto. Por ejemplo, una fractura de pierna derecha, pues que todo el mundo entienda lo mismo, independientemente de en qué hospital estamos mandándolo. Pero además que los ordenadores puedan trabajar con ello, lo puedan entender, lo pueden relacionar. ¿Vale? Entonces, SNOMED es uno de los estándares con los que trabajamos, es internacional y aquí en Cataluña somos bastante pioneros en este ámbito, en este estándar concretamente. Una pregunta, no sé si final, pero para cada uno de vosotros, que la respondáis a vuestra manera. Healthio sabéis que es donde los ciudadanos, pacientes, ciudadanos, sanitarios e innovadores se encuentran, ¿no? Estamos aquí a un nivel
que aquí no hemos puesto ningún ciudadano, ¿no? Pero ¿qué podríamos hacer para que los ciudadanos empujaran más, ¿no? Y por ejemplo, aquí tenemos la agencia de calidad, o sea, la Aquas, ¿no? Que tiene, pues, ha hecho programas para, pues, bueno, ahora está el Pedris, pero antes intentaron, pues, sacar rendimiento de los datos, después hubo buenos movimientos políticos. Esto es difícil, ¿no? Porque hay que tener una cierta capacidad de entender lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer. Pero ¿qué se podría hacer para que la ciudadanía empujara más y reclamara que sus datos se utilizaran de forma más ágil, que sería un poco la solución a todos los problemas, ¿no? Un poco empezamos por... Yo creo que para que la ciudadanía, primero, yo creo que ciudadanos somos todos, con lo cual también tenemos el doble rol. Para que la ciudadanía pudiera evaluar y decidir sobre sus datos, deberíamos poderle explicar qué implica compartir los datos. Y en estos casos, estos proyectos, lo que ha pasado es que, bueno, como siempre hay biaixos y hay desvíos con intenciones políticas, y no entro a valorarlas, bueno, se ha desviado cuál era el fin final. Yo creo que si el ciudadano puede entender que el compartir sus datos de manera anónima y garantizando toda la confidencialidad permiten mejorar la calidad y el modelo y las decisiones en clave país, sea el país lo que sea, para definir políticas de salud y definir políticas de buenos hábitos y hacer estudios poblacionales, yo creo que difícilmente encontraremos gente que diría que no quiere que sus datos se utilicen con este fin. El problema es que hay que explicarlo bien y sin poner componentes políticos por medio que puedan desviar y desvirtuar cuál es el mensaje. Sí, estoy de acuerdo. ¿Cuál es el coste ético de no dejar investigar con Big Data siempre que no vulnere la privacidad individual, ¿no? Darle la vuelta, ¿no? Entonces yo pienso que la aproximación debería ser, esto es legal hasta que se demuestre lo contrario, y no al revés, ¿no? Y cuando el dato es no individual, sino agregado, además de anonimizado, debería estar claro, de entrada. Luego ya, si hay un fraude, ya vemos. Tan sencillo como eso, yo creo que la gente lo entendería. De hecho, llevamos haciéndolo cientos de años. Se llama libro de medicina, ¿verdad? Un libro de medicina es el agregado de muchos pacientes sin su consentimiento y sirve para que otros médicos aprendan. Big Data es un libro de medicina moderno. Bueno, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que sería bueno hacerlo. Y nosotros a priori pensamos que toda la gente es buena, muy consciente de todas cosas, muy culta y entiende perfectamente qué tiene que hacer la sociedad. Ahora, en 3 últimos meses aparecieron 2 empresas en Asia que están convirtiendo tus datos en un token. Entonces, tú vendes tu token, viene una farmacéutica y dice, necesito tus datos, lo vendo. Aparece otra empresa aseguradora, necesito tus datos, lo vendo. Entonces, yo estoy ahora imaginamos que aparecen 6 empresas en el mundo que venden a gran escala sus propios datos. Entonces, esas empresas tienen pequeña comisión y tú eres dueño de tus datos y lo vendes. Entonces, vienes después, no sé, a España, Alemania, Suecia, lo que sea, y dice, dame tus datos, voy a mejorar todo tipo de sanidad en este país. Y la persona, siempre estamos pensando, va a decir, claro, yo soy muy consciente, yo soy muy progresista, voy a dejarte gratis datos. Estoy seguro que aparecerán millones de personas que van a decir, voy a venderlo. Miles de millones están vendiendo y yo, ¿por qué no puedo hacerlo? Entonces, es cuestión ética, estoy de acuerdo contigo, que éticamente estamos preparados siempre para hacer lo bueno o van a aparecer las empresas que nos van a estropear este mercado de compartir los datos. Estoy seguro que sí. Los últimos años de desarrollo de muchos temas en Big Data e inteligencia artificial demuestra que la gente quiere vender, sacar provecho. Blockchain y Bitcoin. Lo más vulgar que podrían sacar de tecnología blockchain es Bitcoin. Lo han sacado. Lo han sacado. Todo el mundo dice, no, blockchain no es para eso. Incluso los creadores estaban muy enfadados. Lo mismo con Ethereum. No, es que no es bueno usar estas tecnologías para mining. No, pero todo el mundo lo hace. Todo el mundo quiere dinero ya. Bueno, yo volviendo de las criptos a sanidad otra vez, yo me voy a ubicar más en la opinión de Nacho y de Javier. Yo soy de la opinión de que
esto pasa por mostrar y demostrar a la ciudadanía el bien al que se puede llegar utilizando los datos que son suyos. Esto no pasa por comprar los datos y convertir esto en un mercado de datos en el que nosotros compramos y vendemos. Esto pasa por demostrar a dónde se puede llegar con el análisis de este Big Data, de estos datos que son suyos. Pero tenemos que demostrarles el bien que podemos hacer. Todo lo que estamos encontrando en los medios, en los medios al menos generalistas, ¿no?, que le llega al ciudadano de a pie, tiende a ser negativo, tiende a ser data breach, tiende a ser se han filtrado datos, se han vendido tus datos, filtraciones de privacidad, etc. Esto es lo que está llegando. Lo que no está llegando es lo que se está haciendo realmente a nivel de mejora del sistema sanitario con datos. Y esto es lo que tenemos que hacer llegar. Eso las empresas que estamos en el sector tenemos que pelear todos para que esa información, que tiene muchísimo valor, le llegue al ciudadano y le digamos, oye, es que con tus datos, sin que me los tengas que vender, sin tus datos correctamente anonimizados, ajustados a la legislación, de manera que no te podamos identificar, etcétera, están sirviendo para mejorar algo que es tuyo también, que es tu sistema sanitario y tantas otras cosas. Pero tenemos que hacerles llegar este mensaje. Y en eso tenemos que hacerlo desde el sector en el que estamos nosotros. Es decir, no podemos esperar a que lo haga nadie más, tenemos que hacerlo nosotros. Sí, yo creo que nos estamos centrando mucho en el qué, en qué podemos hacer, ¿no?, en explicar pues este proyecto o esta iniciativa o esta noticia llamativa, y a lo mejor lo que tenemos que hacer, un poco apuntando en la misma línea que el compañero, es ir a explicar el cómo y el por qué. Es decir, ¿cómo vamos a intercambiar estos datos? ¿Cómo vamos a cederlos? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Con qué propósito? ¿Qué agentes? Un poco ser más transparentes. Y luego también creo que es muy importante escuchar. Porque ¿quién no conoce o lo ha pensado a sí mismo? ¿Por qué tengo que ir hoy al médico? ¿Por qué me mandan este tratamiento y me van cambiando la dosis? Porque nos hacemos muchas preguntas. La gente ya quiere, ¿no? Al final es lo que decíamos, todos somos pacientes, incluso los médicos, todos somos ciudadanos. Entonces, todos tenemos necesidades y todos hemos identificado puntos de mejora. Lo que pasa es que hemos entrado en una especie de conformismo, de que ya nos va bien el paternalismo y bueno, vamos al médico cuando nos encontramos mal y ya está. Pues no, entre todos tenemos que cambiar un poco este modelo e ir hacia, sí, mira todo lo que se puede hacer, pero ¿para qué? ¿No? A veces surge la tecnología y luego le encontramos un uso. No, vamos a hacerlo al revés. O a veces nos empeñamos en que una tecnología, porque suena bien, se tiene que aplicar y nos perdemos en el camino. No, vamos a partir de las necesidades que quiere la gente, porque a veces participamos en proyectos europeos que nos impulsan mucho, nos hacen aprender mucho, pero a la vez yo a veces pienso, ostras, estamos intentando hacer esto y aún no tenemos esto que es muy básico, resuelto. Pues vamos a ir a por las cosas pequeñas que realmente son, ¿no? En interoperabilidad citamos mucho la frase esta de los pequeños cambios son poderosos, porque realmente son los que marcan la diferencia y ya iremos haciendo camino, pero tenemos que incidir en el cómo y en el por qué. En un mundo ideal, tal vez lo que es el panel, ¿no?, todo completo, ¿no?, todo completo sería perfecto, ¿no? O sea, una app donde hubiera una aplicación de MedLab, ¿no?, un buscador que pudiera dar respuestas a los pacientes, que pudiera interoperabilizar con el historial clínico del Hospital de Javier y que este estuviera, pues digamos, con los datos agregados, donde las dos compañías, los compañeros, pues pudieran dar el servicio, ¿no? Ese es el mundo ideal, es el mundo que buscamos, pero todo esto cuesta todavía mucho, ¿no?, para llegar. Entonces, el público, ¿qué tiene que decir? Veo a gente aquí interesante y veo a gente que tiene conocimiento. ¿Alguna pregunta? Todo el rato, médicos, técnicos, yo soy enfermero, ¿dónde quedamos? Que somos los que recogemos los datos, los que hacemos la escucha activa y la que muchas veces conocemos mucho más a los pacientes que los médicos. Yo, por alusión, normalmente en Gelce decimos donde los ciudadanos, los sanitarios, siempre, y está claro que no hay ninguna compañía que haga apps que no sepa que la enfermería son los que realmente tienen que estar con ellos haciendo apps. Como mismo, mi compañía hace apps y te aseguro que no tengo ningún problema con enfermería en ese sentido. Pues si queréis contestar también la pregunta. Bueno, nosotros hemos creado uno de los productos que tenemos que se llama MedBla, es Messenger, y al contrario de WhatsApp está HIPAA Compliance, GDPR Compliance. Hay 4 perfiles: perfil de médico,
personal médico sanitario, estudiante de medicina y paciente, normalmente paciente crónico. Entonces, ahí sí conocemos perfectamente la importancia de comunicación, principalmente comunicación entre los trabajadores del sector, para tener primero los datos seguros, asegurados de punto de vista de protección de datos, y después comunicación ayuda en el trabajo, día al día, y para no usar WhatsApp. Yo cuando hace un año estaba en India, un traumatólogo me estaba enseñando orgullosamente WhatsApp diciendo, mira, aquí tenemos todos traumatólogos de Mumbai y aquí estamos haciendo preguntas y solucionamos casos clínicos. Y todo el mundo sabe que no está protegido. Entonces, esto hasta que una vez pasará algo, pues cuando estamos hablando de profesionales del mundo médico sanitario, claro que están incluidos, porque yo estoy seguro que ellos están de acuerdo que también está generando muchos datos. Muchas veces el médico no está. En una película de The Resident, que ahora está en Movistar, sobre hospitales en los Estados Unidos, una de las frases de uno de los protagonistas dice, en realidad los pacientes son nuestros, de los enfermeros, no de los médicos, porque ellos no sé, cortan, les cosen, lo que sea, pero después están con nosotros. Y entendemos que es un mundo muy importante y también está generando muchos datos y también está protección. Pequeño apunte, si me permitís. Desde luego, es decir, sobre todo hago hincapié en la parte de esta generación de información. Es la información que se genera en el área de enfermería, desde luego, tiene ese mismo valor y a nivel de este Big Data, estas herramientas de inteligencia artificial, se tiene que tener en cuenta de la misma manera y luego a la hora de dar el output, es decir, el resultado, si no incorporamos dentro de la ecuación el área de enfermería, esto cojea severamente. Y en el ámbito de la interoperabilidad también estamos estandarizando los vocabularios de enfermería. A lo mejor te suena Nandan y Kinok, ¿no? Son los que hay. Pues hemos creado un grupo de trabajo un poco para evaluar si son las herramientas más adecuadas para el registro, si se deberían utilizar solo a lo mejor para la explotación, qué otras alternativas podría haber. Este tipo de discusiones son las que fomentamos y luego también la parte social es muy importante. Estamos ya haciendo pilotos con ayuntamientos, por ejemplo el Ayuntamiento de Barcelona, para incorporar toda esta visión también social, aparte de las historias clínicas, porque si no los pacientes, bueno, tienen agujeros, ¿no? No tenemos una visión transversal, sino tenemos en cuenta todas las disciplinas. Sí, gracias por rescatarlo el concepto. Esta mañana estaba yo en el Servicio Madrileño de Salud en una reunión y un enfermero al acabar me ha pedido una licencia. O sea que es realidad, no se nos escapa. Solo un comentario para acabar y un punto de vista diferente. Yo creo que para los que estamos en hospitales, seguramente en sistemas de información, no es tan importante el perfil profesional del profesional asistencial, si es médico, es enfermero, es psicólogo, psiquiatra. Quizá hay un elemento diferencial que es importante, es la capacidad de vivir en el mundo digital de estos profesionales. Hay enfermeros y enfermeras con unas habilidades y unas actitudes digitales que facilitan mucho esta transición al mundo digital. Y lo mismo pasa en médicos, psicólogos y en cualquier otro perfil. Y hay personas de estos mundos que no están preparados. Hay una brecha digital importante y es una brecha que hay que superar con formación y con capacitación. Yo tengo una pregunta. De cara, vosotros tenéis acceso a las historias clínicas en los hospitales con algunas colaboraciones que habéis tenido. ¿Qué le falta a la tecnología para poder generar la evidencia científica a partir de vuestra tecnología? ¿Solo es la ética, solo es política o hay parte de tecnología para dar más seguridad que todavía no disponemos? Yo creo que es una pregunta muy buena, te la agradezco mucho. A esa generación de ciencia o de evidencia científica a partir de lo que está anotado en las historias clínicas, lo podríamos llamar evidencia del mundo real, ¿no? Real World Evidence. Es un concepto que ya existe. Esa generación de evidencia tiene que pasar igualmente por una mente de un clínico que diga esta hipótesis tiene sentido, lo publico o no lo publico, cuál es la pregunta, pero la gracia de estas tecnologías está en el enorme tiempo que ahorras en la extracción de la información hasta que generas
el outcome de datos y de la interrelación entre las variables. Entonces, la pregunta tuya era, ¿qué le falta a la tecnología? Yo diría que tecnológicamente ya estamos ahí, no hay ninguna brecha para no hacer estudios de real world evidence, o sea, para estar haciendo real world evidence real. Es más un tema de que los clínicos adopten esta tecnología como una forma de trabajo, igual que durante años han adoptado el hacerlo ellos manualmente. Es más un tema organizativo humano que un tema tecnológico. Es lenguaje libre, eso es. Lo que ocurre es que cuando tú estás usando un registro clásico tienes a lo mejor, yo que sé, 100 variables, 1000 variables. 1000 variables no sacas ya de un paciente, es demasiado esfuerzo. Pon que sacas 100, 500, ¿vale? Ese orden de magnitud. Entonces, la aproximación que una persona que estudia ese conjunto de datos a posteriori es una aproximación bioestadística clásica, una regresión multivariante, una regresión logística. Pero cuando te enfrentas a conjuntos de datos donde de un paciente has extraído miles y miles de variables, en ocasiones decenas de mil o cientos de mil de orden de magnitud, y eso multiplicado por todos los pacientes de un centro, te estás enfrentando a un conjunto de datos que la bioestadística no permite analizar. Entonces ahí entras a usar herramientas de Big Data que se usan en otros campos como Postgres o del tipo que sea, y esas en realidad funcionan por grafos, o sea, por relaciones en el espacio. Vamos a decir que es una aproximación matemática diferente a la que hace falta. Por eso empiezan a surgir cursos de Big Data para clínicos, y la Escuela Andaluza de Salud Pública, y eso cada vez cuesta menos, pero está ahí la barrera, porque lo mandas a la revista, como nos ha pasado a nosotros ahora en enfermedad de Crohn, y la revisión editorial te dice, ¿cuál es la P? Y le dices, es que la P aquí no importa, porque esto es una N masiva, esto no funciona. Entonces, bueno, ese salto que ya se dio en otras ciencias hace 10, 15 años, ahora hay que darlo en el mundo, al modelo bayesiano, hay que darlo en el mundo médico. Pero hay 7 proyectos Horizonte 2020 a día de hoy, multipaís, en Big Data, en diferentes patologías, en diabetes, en asma, leucemias, ha sido muy exitoso. Ya es realidad, lo que pasa es que ahora empiezan a salir las publicaciones, ¿no? Y viene muy bien la pregunta porque podía dar la sensación escuchándonos de que hay una brecha muy grande entre la realidad de lo que necesitan los pacientes y los hospitales y lo que realmente estamos haciendo, y no es cierto. El Big Data ya está dando resultados en cáncer, en leucemias, en el mapeo genotipo-fenotipo. Hay muchas cosas que están ocurriendo, ¿no? Por eso es muy, muy pertinente. Un poco la brecha que había es que, por ejemplo, tú tenías, en el mejor de los casos, en los centros, tú tienes una base de datos con muchos campos, pero estos campos a la que empiezas a escarbar están vacíos. Y empiezas, pero esto no lo recogéis, sí, en el curso clínico. Y esto otro, esto en el resumen del informe de alta. Y claro, los datos están dispersos. Por esto yo creo que ha habido un periodo un poco de pocos avances, entre comillas, y ahora con las nuevas tecnologías, con el Big Data, con los enfoques difusos, un poco con el cambio de mentalidad, con mucha más estadística, más matemática, va a ser posible avanzar otra vez. Yo por sintetizarlo, 4 pinceladas. Resaltar un punto que ha comentado Nacho, no es un tema puramente tecnológico, es decir, la tecnología está ahí, es un tema de integrar esa tecnología realmente en los flujos de trabajo diarios y hacer que los resultados, tanto la extracción de la información como el input de nuevo del resultado que podemos generar, eso se integre en la práctica diaria. Entonces es un tema, ¿no?, de flujos de trabajo organizacional, cultural también, ¿por qué no? A nivel cultural, organizacional, efectivamente, muchos años, temperatura febril, 38,5, o sea, claro, os encontráis que cada uno escribía como tal, o no se apuntaba que en esa habitación había una bacteria marsa resistente, o no quedaba en ese tal, ¿no? Claro, con historiales clínicos, por ejemplo, con SAP, ¿no? Tú sacas, digamos, una estructura y a lo mejor pues no habían pensado hace años asociar eso con eso otro, ¿no? Claro, ahora, años más tarde, vosotros llegáis y decís, oye, esto y esto, pero entonces necesitáis esta mano de obra todavía para sacar de esos informes o no. O sea, porque ahí es donde los directores de hospitales se asustan, ¿no? Se hace con Machine Learning, se hace con aprendizaje automático, que es básicamente esta tecnología que permite que un ordenador aprenda patrones, como hace la mente humana, que suena como algo lejano, pero en realidad lo usamos todos los días, ¿no? Lo usamos cuando pedimos un paquete a Amazon,
O lo usamos cuando Netflix sabe qué película te gusta, aunque no sabe de cine. O como cuento yo a veces en las charlas, el traductor de Google, que sabe traducir todos los idiomas y no sabe ni una palabra de sintaxis, ni de filología, ni de gramática, y traduce todos los idiomas. ¿Cómo puede ser? Porque hace machine learning. Encuentra patrones a base de ver una masa de datos muy grande. Es verdad que nos cuesta un montón explicarlo, pero el aprendizaje automático es lo que permite que ponga febril o no, puedas entender que es lo mismo, básicamente. Siempre es que estén los datos, ¿no? Otra cosa es que no estén los datos. Entonces. Pero en ese sentido, acaba de salir un estudio del Reino Unido muy reciente en el que han visto la cantidad de datos que hay en las historias y al final es una perfecta distribución normal. Es una campana de Gauss, hay gente que escribe muy poco, una cola que escribe tal, la mayoría escribe intermedio y luego hay unos que escriben mucho. O sea, asumimos que es verdad que lo que hay en la historia es muy poco y muy pobre, pero cuando nos hemos puesto a mirarlo, ni es tan poco ni es tan pobre. Fantástico. Hay una cosa que olvidamos, es el factor humano. Hay una resistencia bestial para introducir, existe un término, el síndrome de la caja negra. Mucha gente que a partir de 50 años, 55, 60, tiene miedo a apretar botón porque piensan que van a empezar la Tercera Guerra Mundial. Entonces, es un factor psicológico que, por ejemplo, estaba presente en una reunión donde el director de un Medical City en India con 3.200 camas, imagínate qué enorme es el territorio, decía a los médicos, ya tenemos que introducir 100% en este centro, todo en plan digital. Y el médico de centro oncológico dice, perfecto, ¿tú querías que yo recibo 40 pacientes al día? Perfecto, ahora voy a empezar a escribir y voy a recibir 30, vas a perder ganancias. Entonces, si quieres que yo empiece a introducir, ponme una secretaria. Entonces, hay 18 despachos en este centro. Entonces, el director dice, bueno, o pongo 18 secretarias para 18 médicos o no voy a tener nada en plan digital. Y así, ahí empiezan los problemas con factor humano. La verdad es que ha sido un panel muy interesante. ¿Alguna pregunta final del público? Yo quería preguntaros habéis hablado de los datos, del uso de los datos, de la propiedad de los datos, ¿no? Las personas, si vender, si no vender, y yo quería hablar de la otra parte, ¿no? Del comprador, porque el que compra también puede a lo mejor discriminar el dato y comprar los datos que le interesan. Entonces, no sé, ahí está el peligro, creo yo, un poquito también, a ver qué opináis del tema, del dato y el uso del dato, de limpiar los datos, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo pienso que todo el mundo aquí sabe que esto existe. ¿Sabes? Primero que tenemos cosas éticas. Yo compro los datos y te prometo que estos datos son solo para este ensayo o para este estudio. Entonces es como límite. Y cuando termina mi estudio ya no uso tus datos, supuestamente. Porque en el mundo real no es así. Es por eso yo estaba discrepando, que siempre pensamos que todos son buenos, todos usamos datos en buena manera, todo está perfecto, las farmacéuticas nunca engañan. Ahí van las cosas. Pero claro, después muchas veces están maquillando los datos. No voy a nombrar una empresa, estuvimos trabajando con una empresa en Gran Bretaña en inteligencia artificial, una empresa muy buena en muchos aspectos, y nosotros sacamos datos de 3.700 pacientes con permiso de todo de India en ginecología. Y estuvimos haciendo patrones y calculadoras de predicción cómo va a ser el parto. La empresa hicimos como una competición. Son datos para vosotros y datos para nosotros, anonimizados. ¿Cómo vamos a trabajar en esto? Entonces, ellos sabrán perfectamente. Tú no puedes quitar datos que no te gustan. Tú tienes que usar todos los datos, incluso cuando hay cosas vacías. Tienes que en alguna forma estos datos usar en tus estudios, en tus algoritmos, en tus patrones. Entonces, ellos quitaron la parte izquierda, la parte derecha, como 10% es ahí, 10% es allá. Ya está. Y tenían datos promedios. No es la ciencia. En la ciencia no puedes hacerlo, porque aquellos 20% son muy importantes y no puedes quitarlo. Y nosotros al final tardamos 6 meses para crear nuestro patrón, con nuestros matemáticos, algoritmos y todo. Pero hemos creado, estamos muy orgullosos. Pero eso sí, todo el mundo sabe aquí, no podemos decir que todos
trabajan con los datos en plan honrado y honesto. Porque si una farmacéutica tarda hasta más de 10 años y gasta entre 12 y 3.000 millones para sacar un fármaco que no va a hacer nada para conseguirlo. Finalmente, ¿estamos? ¿Sí? Pues ha sido un placer el panel. La verdad es que el año que viene esperamos tener en el panel, en las ágoras de interoperabilidad, Big Data, inteligencia artificial, resultados. Ya, como decía Nacho, ya empieza a haber cosas, pero específicos sobre también cómo se puede utilizar el Big Data para mejorar el comportamiento, por ejemplo, de los patrones humanos, y también datos específicos sobre los estudios que comentabais. Y nada, os emplazo a que el año que viene volvamos todos, y muchísimas gracias por asistir aquí. Gracias.